Hola, estamos muy contentos de estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Betty Stangelini, soy directora de la Casa de Oración J-Hub en El Paso y en Juárez. Y en este día tenemos aquí una bella amiga. Ella es directora de los cuartos de sanidad de J-Hub, cuartos de sanidad del Paso. Su nombre es Inés Quiroz. Les damos la bienvenida. Le vamos a hablar en este momento, les vamos a hablar acerca de los cuartos de sanidad, qué es lo que son y con dónde estamos aquí en El Paso. Bueno, vamos a dar una pequeña historia, ¿no, Inés? Porque dicen, ¿qué son cuartos de sanidad? Pues yo en mi cuarto también tengo sanidad, ¿verdad? Cuando me meto a orar. Bueno, cuartos de sanidad o healing rooms, como se les llaman, tiene su origen en un revivalista del siglo pasado. Este hombre, cuyo nombre era John G. Lake, o sea, Juan G. Lago, si lo tradujéramos, él era un hombre muy rico y él oyó de Dios que se fuera de misionero a África. Él vendió todo lo que él tenía, todo, era inmensamente rico, y se fue a África con su familia y todos sus hijos. Una vez en África, no solo empieza él a compartir el evangelio, el Señor le empieza a dar el don de sanidad y comienza a ver sanidades, milagros, prodigios. Él sembró muchas iglesias. Gente venía porque oían que enfermedades que no, para empezar, no se conocían, donde los brujos en África eran los que llevaban la pauta de sanidad. Pero empieza este hombre a orar por la gente, milagros increíbles, como un ciego que se le llena, vamos, sin ojo, la cuenca, alguien que le falta una pierna le crece, quien no tenía un dedo, crece el dedo, cosas increíbles. Había líneas y líneas y líneas de gente que buscaban que oraran por él. Y ellos empiezan en su ministerio a predicar el evangelio, empieza a ver, y iglesia tras iglesia se empieza a abrir, y la sanidad de Dios manifestándose. Imagínate, Inés, como que yo estaría ahí en esa línea, por seguro, ¿verdad? Así es. Llevando ahí, no sé, mis vecinos o algún familiar, quizá yo misma, ¿verdad? Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Pasa, pues, no sé cuántos años, él enviuda, muere su esposa, regresa a Estados Unidos, y él regresa a la ciudad de Spokane, Washington. La ciudad de Spokane, Washington, está al norte, ¿verdad? Está pegadito pues a Canadá. Y cuando él regresa, el Espíritu Santo empieza ahora a darle, por así decir, la metodología bíblica para orar por los enfermos. Entonces él empieza a escribir, empieza a ponerlo en orden, empieza a enseñar a otros cómo el Espíritu Santo, obviamente todo esto es el método bíblico, pero él lo pone en papel, le pone una estructura, empiezan a dar clases, empiezan los alumnos a practicar cómo orar por los enfermos, y empieza a pasar lo que pasaba en África. Así es. Empiezan a sanar, no nomás en África, aquí en América. Entonces gente empieza a, como que la fama crece, ¿verdad? Siempre sabe uno qué está pasando allá, no sé dónde, y ahí van. Y empezó a viajar gente de todo el país, ¿verdad? Lo que entiendo. Y empiezan a sanar. Entonces él establece una escuela con un método bíblico para orar, qué hacer, qué no hacer. Y empieza, como quien dice, a haber manifestaciones de sanidades. Aún la gente que toma la escuela se regresa a sus estados. Ohio, Nebraska, Pensilvania, Nueva York, etcétera, etcétera, de todo Estados Unidos. Tan es así, y esto está documentado, que el Departamento de Salud de Estados Unidos declara la ciudad de Spokane, Washington, Sí. la más sana. La más sana. La más sana del país. Imagínate, qué bueno que yo no era doctora en Spokane, hubiera tenido que cambiar mi consultorio al siguiente pueblo, porque ahí era la ciudad más sana de todo el país. Así que no había tantas incurrencias de médicos, no, tal vez no es que no hubiera ni uno, pero realmente era la ciudad más sana en todo el país, con estadísticas y documentos. Así es. Entonces, gente viene de todo el país, toma la escuela, regresan a sus ciudades, empieza a crecer los healing rooms o cuartos de sanidad, pero como todo, ¿verdad? Llega un momento en que John G. Lake mueren sus contemporáneos, Sí. Los contemporáneos en los otros estados también mueren, y cuando muere esa generación, llamémosle así, esa generación que entendió que el poder de Dios no es nada más para los tiempos de los discípulos, que el poder de Dios es manifiesta en todo tiempo, porque el nombre de Jesús
tiene poder, y al nombre de Jesús dice la palabra, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los avernos. El nombre de Jesús es poderoso, en el nombre de Jesús usted y yo podemos ser sanados, pero ya no hay healing rooms. Ocurre que 60 años después, 60 años después, hay un hombre, un copastor de una iglesia en California, de hecho la iglesia de Bill Johnson, y bueno, muchos lo conocen, otros no, pero ese tal vez no sea relevante. Y él oye que los manantiales de sanidad de Spokane, Washington, aún están, ahí están, que solo hay que ir y escarbar para que vuelva a salir ese manantial. Así es. Entonces ahorita Inés nos va a platicar un poquito más de esto. Yo le estoy diciendo nomás la historia, qué es lo que pasó antes. Después de que habla con su pastor, obviamente oran un tiempo, él se sujeta a su pastor, siguen orando y cuando finalmente el Señor le confirma a su pastor, el pastor lo envía, ora por él y lo despacha y se mueve este hombre. Su nombre es Carl Pierce. Se mueve a la ciudad de Spokane, Washington. Y en esa ciudad empieza él nada más a orar, a preguntarle a Dios, ok, si aquí están los manantiales de sanidad, ¿dónde están? Él empieza a tratar de ubicar los descendientes de John G. Lake, los descendientes de aquella gente que era parte de aquella escuela de sanidad. Y finalmente ubica a la hija de John G. Lake y ocurre que la hija tiene los libros, las carpetas, todos los documentos de su padre y acepta ella dárselos a este varón. Y entonces ahora él empieza a orar y el Señor le indica, es tiempo de comenzar. Abren los healing rooms, obviamente ya entrenó algunos que empezaron a venir. Y para hacer corto el cuento, vuelve a abrirse la escuela de sanidad de aquel revivalista que el Espíritu Santo le habló sobre bíblicamente cómo orar por los enfermos. Y empieza nuevamente, ¿verdad?, a venir gente, no nomás de Estados Unidos, de todo el mundo, que oyeron que los healing rooms se habían vuelto a abrir y vienen a entrenarse. Cuando digo healing rooms, es la palabra en inglés que quiere decir cuartos de sanidad. Healing rooms, vamos a decirlo en español, ¿verdad?, o cuartos de sanidad. Y ahora Inés es la directora de los cuartos de sanidad en El Paso, Texas. Y Inés, ¿qué nos puede decir ahora de los healing rooms o de los cuartos de sanidad hoy en día? Hoy en día, de 2016 más o menos, cuando más de 1,000 cuartos de sanidad hay en todo el mundo, hay más de 26,000 países, de 26 países, wow, llevando los cuartos de sanidad, y hay más de 25,000 personas ministrando en los cuartos de sanidad. Lo importante de todo esto es que estamos bajo la cobertura de Cal Pierce, ahora de John G. Lake, que tenemos esa cobertura. Llevamos el mismo diseño, el mismo diseño de lo que hay en los cuartos de sanidad en Washington, y ellos nos entrenan, pasamos por un entrenamiento, por lo tanto también les queremos invitar, de que ustedes sienten el deseo de ministrar en esa manera, pueden ustedes llamar al 915-881-4110 y allí nos puede dejar un recado que usted está interesado y allí les vamos a dar los siguientes pasos para poder ser el ministro de cuartos de sanidad. Ok, entonces con toda esta información, Inés, dices que hay más de 1,000 cuartos de sanidad en todo el mundo. O sea, países como Estados Unidos, Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, en todo el mundo. Nos dices también que están en más de 26 países, o sea, incluye todos estos países, ¿verdad? Y hay más de 25,000 personas sirviendo. 25,000 suenan muchos, es como que wow. Pero en realidad, si son 26 países, casi le tocan como 1,000 en ese país. Y en un país, pues hay muchos estados, entonces suena que son muchos, pero en realidad para todo el mundo no son muchos. Y vez tras vez, porque lo vemos en los sitios de internet, de los diferentes cuartos de sanidad, testimonio tras testimonio de sanidades. Una de las cosas, esto lo vamos a ver la semana que entra, mis hermanos, sí, por si quieres seguirnos. Entiendo que no todos están en El Paso, ¿verdad? Puede estar usted en otro lugar, pero si usted tiene necesidad de sanidad, busque healingrooms.com y puede buscar o puede poner cuartos de sanidad
y puede buscar si en su país, en su ciudad, en su estado, Así es. hay cuartos de sanidad. Estos cuartos de sanidad, como decía Inés, estamos bajo la cobertura de Spokane, Washington. Es decir, es una asociación internacional de cuartos de sanidad. Para ser parte de esa asociación, no es como que yo también quiero orar por los enfermos, todos oramos por los enfermos. Así es. En tu iglesia se ora por los enfermos, ¿verdad? Así es. En la mía también, y estoy segura que en la de usted también. Hay a veces ministerios que se ora por los enfermos, pero este es un ministerio totalmente dedicado a orar por los enfermos, no nomás físicamente, ¿verdad? ¿O sí? No nada más físicamente, también para emocionalmente, para con situaciones, si tienes problemas financieros, si tu hijo está en la cárcel, estás pasando por traumas difíciles, estamos aquí para servir. Sí, ahorita hablamos de sanidad interior, pero también quebrantados de corazón, ¿verdad? Muchas enfermedades, y es lo que les digo, la semana que entramos a hablar de eso, muchas enfermedades tienen su raíz, por ejemplo, en la falta de perdón. Y usted no lo va a creer, o sí lo va a creer, que a lo mejor un cáncer, a lo mejor artritis, a lo mejor ciertas enfermedades que les llaman psicosomáticas, la raíz es porque no pueden perdonar a alguien que los dañó. Y usted puede decir, es legítimo, sufrió tal vez abuso sexual, abuso físico, tal vez fue un trauma, es legítimo, pero la falta de perdón, ¿verdad? Trae muchas enfermedades. Sí, son las raíces. Ella va a hablar de raíces la semana que entra, para que estemos pendientes. Pero regresando a los cuartos de sanidad, entonces, aquí en El Paso, ¿cuántos ministros de sanidad? Porque se le llama ministro de sanidad. Usted no es un voluntario, ¿verdad? No es un voluntario. ¿Tú tienes voluntarios aquí? Son ministros. Ministros de sanidad, porque están ministrando sanidad. Bajo la escritura. ¿Cuántos ministros de sanidad hay aquí en los healing rooms o cuartos de sanidad del Paso? Tenemos 15 ministros. Somos de diferentes iglesias, de 7 diferentes iglesias tenemos ahorita. Pero para poder ser ministro necesitamos pasar por un procedimiento. Y uno de los requisitos es tener una carta de tu pastor que te está permitiendo y que sepa y acepte que seas ministro en los cuartos de sanidad. Entonces, no cualquier persona que diga, yo también quiero pasar al frente y orar por ellos, puede ser ministro de sanidad. O sea, hay un procedimiento. Vienen vamos a decir que alguien que nos esté oyendo, que vive en El Paso, diga, yo también quiero ser parte de este ministerio. ¿Cuál sería entonces el primer paso? Sería que contactarnos, ¿verdad? Contactarnos. ¿Y te pueden llamar a cuál teléfono? Al 915-881-4110. 915-881-4110 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Entonces te contactan, dicen, yo quisiera ser parte de, o deme más información. Entonces lo siguiente es un entrenamiento. ¿Cada cuándo hay ese entrenamiento? Tenemos ahorita una vez al año unos en el idioma de inglés. Necesitamos personas de inglés y también necesitamos ministros que hablen de español. Español, inglés. Sí, porque esta ciudad del Paso es la frontera con Ciudad Juárez, México. Entonces la población es o totalmente bilingüe o nada más español o inglés. Entonces necesitamos ministros en los dos idiomas. Entonces la persona, vamos a decir que se anota, viene y toma el entrenamiento, luego hay un procedimiento a seguir y ya cuando está todo el procedimiento, entrenamiento y todo lo demás, entonces tú requieres, bueno, no tú, ¿verdad? El ministerio, que su pastor le autorice a orar por los enfermos. Y no hay el celo, porque tenemos, ¿cuántas iglesias dices? Son 7 ahorita. Hasta ahorita tenemos ministros de 7 diferentes iglesias y no sienten competencia porque esa persona va a venir a ministrar a los enfermos ¿cuántas veces al mes? Una vez o 2 veces al mes. Según lo que ellos puedan servir, ¿verdad? Entonces, si su pastor le autoriza a esta persona que vaya una vez al mes o 2 veces al mes a servir, entonces pues el pastor ya sabe, porque viene a orar, no viene a orar, no es como que va a otra iglesia y trata de orar por los enfermos de esa iglesia, sino está abierto para la comunidad, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Inés, está sirviendo a la ciudad, ¿verdad? Estamos sirviendo a la ciudad. ¿A las dos ciudades? Somos un equipo, estamos sirviendo también, también vienen varias personas de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, oye que hay cuartos de sanidad y también viene gente de México, Juárez, México, y gente de aquí, ¿verdad? Sí quería explicarles que necesitaban una cita. Al llamar a este teléfono 915-881-4110, usted llama y dice, me interesa una cita para sanidad. Entonces yo les puedo hablar, nosotros les hablamos, nos comunicamos con ustedes, les explicamos más acerca del procedimiento y es nada más una sola persona a la vez. Aunque sea matrimonio,
se les ministra nada más a una persona y en la siguiente media hora la otra persona. No entran juntos porque cada quien tiene su tiempo con el Señor y que el Espíritu Santo tiene algo diferente para cada persona. Y es privado, ¿verdad? Es privado. Sí, porque yo también sirvo en los cuartos de sanidad. A veces viene la persona y en su papel pone, pues no, me duele la cabeza o tengo migrañas. Pero hay momentos en que el Señor puede sacar que las raíces tal vez un abuso que se sufrió de pequeño, Así es. un accidente, un trauma. Entonces, o sea, tiene que ser privado, ¿verdad? Ni puede estar ahí el esposo o la mamá, solo que es un menor, ¿no? ¿Cómo funciona ahí? Cuando es un menor, primero se le administra a la madre y al padre, si es que existe el padre, en la vida del niño, y luego ya oramos, entonces ya entra el niño y se le administra al niño, también, pero con la madre presente. Tiene que estar la mamá presente. Ahora, todo esto estamos hablando de los healing rooms, pero todo esto no es más que el mandato que el Señor nos dio, ¿verdad? Así es. La palabra nos habla de la sanidad y la escritura por excelencia en Isaías, ¿verdad? Es nuestra base, no es nomás con que me vamos a orar y yo tengo el don de sanidad, déjame orar por ti y ya estás sano. No es así, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Se lleva una vida de consagración, el equipo, nos ayudamos unos a otros, vivir una vida de santidad, porque caramba, uno tiene temor de Dios cuando tú impones manos sobre alguien. Cuando esa persona viene en una gran necesidad, hemos tenido personas que hasta han tenido esquizofrenia o personas que están muy malitas. Yo voy a ser franca, no todos sanan, es un misterio para mí, que igual dos tienen cáncer, uno sanó y el otro no, y dice uno, o sea, yo no estoy sanando ni tú ni aquel ministro, o sea, está sanando el Señor. Así y es. no tengo una respuesta, pero sí, por ejemplo, aquel testimonio, es como tocó mi corazón. En los cuartos de sanidad de Spokane, Washington, esta mujer era una mujer drogadicta, no estoy segura si era cocaína, pero era drogadicta y tenía SIDA. Todos sabemos que el SIDA no sana, ¿correcto? Ella huyó de los cuartos de sanidad, fe empezó a crecer en ella, ella fue a que oraran y no sanó, pero ¿qué creen que pasó? Ella volvió a ir y volvió a ir y volvió a ir. Y por 6 meses ella estuvo yendo a los cuartos de sanidad, ¿verdad? Sí, así. ¿Y cuál fue el resultado más o menos a los 6 meses? Completamente sana. Sana, médicamente, antes, después, sana de SIDA, sana de sus adicciones, es una mujer nueva. Pero ella perseveró, la primera vez no sanó, ni la segunda ni la tercera, y a lo mejor alguien dirá, pues no es cierto. Pero hey, ahí estaba la fe trabajando, ¿verdad? Amén. Y bueno, no quiero ya hablar más, ¿por qué no nos compartimos qué es lo que dice la palabra al respecto? La palabra dice en el Isaías 53:4, dice en el hebreo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él es el que pagó en la cruz. Nosotros nada más somos ministros utilizando la palabra de Dios y clamándole al Señor que el Señor venga y toque a esas personas. Amén. Y también la tercera de Juan 1:2, ¿verdad? Nos da una palabra que a mí me trae mucha esperanza, porque a veces tal vez no estamos tan, bueno, por la gracia de Dios, ¿verdad? En una enfermedad física, pero a veces hasta nuestras finanzas, tú lo dijiste, están enfermas, o nuestra alma, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esa palabra? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, mis hermanos, ya se nos está acabando el tiempo. La semana que entra vamos a irnos más a profundidad de las raíces, de algunas enfermedades, algunos testimonios, pero por ahorita los animamos. Si tiene usted una pregunta, tiene una petición de oración, por favor, mándenos su petición de oración, su pregunta, su comentario, y puede hacerlo en el email que dice info@jhopep.org, y esas siglas quieren decir Justice House of Prayer elpaso.org. info@jhopep.org, lo están viendo en pantalla, y al teléfono en Estados Unidos, área 915-881-4110,
Y la directora, ella personalmente, va a contestar esas llamadas y va a contestar sus preguntas. Estamos orando por usted, el Señor le bendiga. Amén. Como siempre, J-Hub siempre en la brecha. Estamos en la brecha por usted, por su familia, por su salud. Mándenos sus peticiones de oración. Es un placer inefable, ¿verdad? Poder servirle a usted, servir a Dios. Dios les bendiga, les amamos.